Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien. Yo estoy excelente, revisando que el micrófono reciba señal. Ujú. Revisando que aquí ustedes no lo ven, pero donde está apuntando mi dedo está la seña de grabando. Atrás está el doctor Freud. Aquí está mi perrito. Lobito, lobito. Dice, no me molestes. Estoy descansando, ¿no ves? Y nosotros, mientras mi perro descansa, estudiaremos la última parte del tercer capítulo de Tótem y Tabú. Animismo, magia y pensamiento omnipotente. U omnipotencia del pensamiento, también se le conoce. Cuarta parte, estamos empezando en la página número 94. Es un texto un poco extenso el que tenemos por delante, son 7, aproximadamente 8 páginas. Pero mientras dudamos, le damos caña. Dice el texto, la primera cosmovisión a que los hombres arribaron, es decir, la primera forma de relacionarse con el cosmos a la que la humanidad llegó, la del animismo, dice el texto, era psicológica. No necesitaba de ciencia alguna como fundamento, pues la ciencia solo nace cuando uno ha inteligido que no conoce al mundo. Y por eso tiene que buscar caminos para tomar conocimiento de él. Esto es algo importante, damas y caballeros, queridas y queridos. El texto, recordemos, terminó con una diferencia entre yo y el doctor Freud. Aquí les enseño mi chocolate, ya listo para el rato que tenemos trabajo por delante. Pero esta diferencia es que el doctor Freud decía, bueno, es que hay que llegar a la ciencia como una cosmovisión, como una cosmología. Y yo introduje la palabra cosmogonía recordando a Salvador Dalí y su entrevista con Jacobo Zabludovsky aquí en México. Pero, bueno, creo que la entrevista no fue en México, fue de un noticiero de México. Salvador Dalí le decía al gran artista, perdón, le decía Jacobo Zabludovsky, que es uno de los periodistas más populares, más famosos, con más renombre aquí en México, le decía a Salvador Dalí, maestro, ¿cuál es su secreto para el arte? Maestro, es que tiene que tener algún secreto. Después de que Salvador Dalí esquiva una y otra vez su pregunta, se levanta y le dice con voz fuerte, ¡Cosmogonía! Mis demonios. Mis demonios espantaron a mi perrito. Pero bueno, cosmogonía era la respuesta de Salvador Dalí ante la insistencia del secreto del arte. Y es del cosmos, cosmogonía. Aquí la palabra de Freud ha sido la cosmovisión, una visión del cosmos, una relación con la naturaleza, el animismo, es decir, el espíritu del agua, el espíritu de los animales, mi espíritu, las piedras tienen espíritu, que les hace ser piedra, un espíritu. Psicológica, aquí el doctor Freud se pone, digamos, descriptivo, recordemos. Estas palabras son aproximaciones, esto es lo mágico del psicoanálisis, que incluso ustedes podrán constarlo, la forma en la cual ustedes hacen magia en la medida que acudan no con un psicoterapeuta de corte psicoanalítico, con un psicoanalista. La magia reside en el uso de ustedes de la palabra. Pero ahorita estoy siendo un poquito abstracto en mi explicación. El texto habla específicamente, estamos haciendo un recuento de las cosmovisiones, de las cosmologías, no cosmogonías, sino cosmologías, conocimiento de cosmovisión. Animismo, la primera, psicológica, es decir, el animismo tenía base psicológica. No necesitaba de ciencia o conocimiento como fundamento. No necesito conocer. Yo creo, de creer, no de crear.
Yo creo que, ¿no? Las cosas tienen espíritu, incluido yo. Pues la ciencia solo nace cuando uno ha inteligido, es decir, yo en la medida que reconozco que no conozco de algo, por ejemplo, la mente, la psique, X, Y, Z, la humanidad, ajá, en la medida que no conocemos, buscamos conocer si queremos hacer ciencia, pero si queremos, digamos, relacionarnos desde el animismo, cosa que es todavía posible, bueno, mi perro tiene espíritu, yo tengo un espíritu, tenemos espíritus. Ajá. Aquí hay una palabra que me ha impactado al menos los dos videos antepasados, la primera y la segunda parte de este tercer capítulo, esencia. Me encontré hace poquito caminando por aquí, por mi calle, por mi colonia, por mi barrio, digámoslo así, a un amigo que conocí en mi formación como psicoanalista. Curiosamente, él también está trabajando Tótem y Tabú. Y le platiqué de mi trabajo aquí y me dice, ay, no inventes, qué coincidencia, yo también. ¿Recuerda? Me pregunta mi amigo, ¿cómo se llamaba el primer capítulo de Tótem y Tabú? Y yo, tabú, no. El horror al incesto, psh, cierto. Wow. Fue así como, sí, sí, sí es cierto, se llama El horror al incesto. Capítulo 1 me dice, la doctora Heiser, nuestra formadora, la directora del plantel de la Ciudad de México del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, dice mi amigo, me enseñó a leer así a Freud. Primero, hay que tomar como base el primer capítulo, el nombre del primer capítulo. De ahí parte todo. Dije, mira, no lo había pensado así. A mí realmente no tuve esa enseñanza particular de parte de la doctora Silvia, pero tuve otras. Digo. El punto es ese. Hablamos de una esencia, hablamos de una base, hablamos aquí de un animismo. Ajá. Y un animismo justamente de base psicológica, de base, digámoslo así. Aquí con psicológica es donde me estoy complicando yo la lectura. Y con gusto se las complico a ustedes. Con gusto, repito, se las complico a ustedes por cuanto es psicológica el animismo. Ajá. De raíz psicológica quiere decir justamente de raíz mental, de raíz de abstracciones, de raíz de, no me atrevería solo a decir creencia desde el punto de vista religioso, sino de creación, ahí sí. Verán, puesto que nosotros partimos de la creación de una psicología, al menos de carácter subjetivo, es decir, el psicoanálisis no puede partir de una psicología, como yo le he denominado anteriormente, de ratas, con base única y exclusivamente en la fisiología, por cuanto estudios sobre la histeria, por cuanto la interpretación de los sueños, por cuanto todo el trabajo del doctor Freud. Número 1, Tótem y Tabú, el horror al incesto. ¡Pum! Continuamos con el texto. Ahora bien, el animismo era para el hombre primitivo algo natural y evidente por sí. Viene la palabra alemana, disculpen mi alemán, Selbstgewiss, Selfgewiss, algo así como vista propia, evidente por sí, claro, porque es porque sí. Ajá. Es decir, espíritu, espíritu, espíritu. Ajá. Animismo. Le conferimos vida como nosotros tenemos vida. ¿No? Y esto, justamente, psicológico, aquí también caigo en cuenta. Animismo es psicológico porque desplazamiento, condensación. Aquí hubo una lectura que fue formulaciones sobre los dos principios del quehacer psíquico en la parte pasada. Se los voy a dejar también en esta. Continúa el texto. Ahora bien,
el animismo era para el hombre primitivo algo natural y evidente por sí. Sabía cómo son las cosas del mundo. Son como el hombre se siente a sí mismo. Condensación, todo soy yo y yo soy como todos. Incluso como los animales, incluso como las rocas. ¿Por qué? Porque todos tenemos espíritu, animismo, todos tenemos alma. Continúa el texto. Por eso, estamos preparados para descubrir que el hombre primitivo traslada al mundo exterior constelaciones estructurales de su propia psique. Nota 23, pero voy a continuar. Y por otra parte, ello nos autoriza a intentar el retraslado al alma humana de aquello que el animismo enseña acerca de la naturaleza de las cosas. Acerca de esta frase, traslada al mundo exterior constelaciones estructurales de su propia psique. Nota 23. Discernidas estas estructuras de la psique, estas constelaciones estructurales de su propia psique, discernidas o identificadas mediante la llamada, entre comillas, percepción endopsíquica. Es decir, para que yo pueda trasladar eso que tengo, necesito percibirlo. Percepción endo, por dentro, psíquica, lo que la psique, aquello que percibo de mi propia psique, de mi propia mente. Aquí estoy haciendo un juego de palabras entre psique y mente. Habrá colegas que estén de acuerdo en empatarlas, habrá colegas que puedan distinguirla claramente. Al fin y al cabo son palabras que estoy usando para aproximarme a algo. Continúa el texto. La técnica del animismo, la magia, nos muestra de la manera más nítida y menos contaminada el propósito de imponer a las cosas reales las leyes de la vida anímica, en lo cual no es preciso que unos espíritus desempeñen papel alguno, mientras que también estos últimos pueden ser tomados como objeto de tratamiento mágico. Perdón, repito, no es preciso que unos espíritus desempeñen papel alguno, mientras que también estos últimos, los espíritus, pueden ser tomados como objeto de tratamiento mágico. Por tanto, las premisas de la magia son más originarias y antiguas que la doctrina sobre los espíritus, que constituye el núcleo del animismo. Nuestro abordaje psicoanalítico coincide aquí con una doctrina de R. Maret, o Marret. Es una R nada más, pero como no sé si es un nombre inglés, alemán, francés, italiano, lo pronuncio de las dos formas. Quien en el año 1900 sitúa antes del animismo un estado preanimista, se destaca esa palabra en el texto, cuyo carácter se indica mejor mediante el nombre de animatismo o doctrina de la animación universal. Harto poco, es harto poco lo que la experiencia puede decirnos sobre el preanimismo, pues todavía no se ha hallado pueblo alguno carente de representaciones sobre los espíritus. Véase Wilhelm Wundt su publicación de 1906. Continuamos. Mientras que la magia todavía reserva toda su omnipotencia al pensamiento, el animismo ha conferido una parte de esa omnipotencia a los espíritus, internándose así por el camino que llevará a formar una religión. Ahora bien, ¿qué pudo mover a los primitivos de esta primera operación a esta primera operación? Repito, ¿qué pudo mover a los primitivos a esta primera operación de renuncia? Difícilmente la incorrección de sus premisas, puesto que conservaron la técnica mágica. Continuamos. Como se indicó en otro lugar, los espíritus y demonios no son más que proyecciones de las mociones de sentimiento del primitivo. Nota 24, pero voy a continuar. Este convierte en personas a sus investiduras afectivas, digamos, el odio, el amor, la tristeza y la alegría. Miren, aquí me viene mucho en la memoria esta película de Inside Out,
Intensamente se le puso en español de Latinoamérica esta representación de las emociones como cositas que viven en la mente, y en la mente, en el cerebro, fíjense, tan reductivista, tan como si nosotros odiáramos por nosotros mismos, como si no hubieran objetos justamente que son invadidos por eso que nosotros somos. Es decir, hubiera existido alegría, tristeza, ira y vergüenza, no me acuerdo de la otra, sin Riley tener una familia. Hablando de estas representaciones tan vacías de la psicología moderna. Y que sí, y eso me resultó muy curioso en esta película que ciertamente nos habla de las primeras experiencias emocionales y socio sexuales, vaya, en el sentido afectivo de una niña de aproximadamente 12, 13 años. ¿Dónde queda la libido? Me hubiera encantado ver ahí una representación de la libido, pero no porque es Disney. Pero continuamos. Dice, ¡ay, la libido! Es que fíjense, la libido sería una mezcla entre ira, vergüenza, culpa. La culpa, ¿cómo hubieran representado la culpa? Alegría, pasión, una pasión ardiente que consume aquello que amamos. ¡Wow! Pero bueno, basta de mis representaciones un poco más libres. Dice el texto, repito, como se indicó en otro lugar al principio del ensayo de Tótem y Tabú, los demonios y espíritus no son más que proyecciones de las mociones de sentimiento del primitivo. Este convierte en personas a sus investiduras afectivas, puebla con ellas el universo y luego reencuentra afuera sus procesos anímicos interiores. De una manera en un todo semejante a la del inteligente paranoico Schreber. Es, ahorita mi comentario, continúo. Quien halló espejados, es decir, reflejados, las ligazones y los deshacimientos de su libido en los destinos de los, entre comillas, rayos de Dios, por él combinados animal, ya le dije animal a los alemanes, del alemán convinieren. Estoy latinizando el alemán, así no se dice gracias. Nota 25. Ahora, antes de continuar, ahora vengo con la lengua dada. Permítanme. Es que tuve un día de trabajo, no fue muy pesado, pero bueno, estuvo intenso. No diré. Mm, no lo negaré, pero ay, caray, el espíritu del agua, qué rico se siente. Ay, es agua, se los juro. Ni siquiera está fría. Ay, pero es tan refrescante. Ay, bendito espíritu del agua. En fin, wow, es como oh, esta, este sentimiento de refrescarse es, ay, delicioso. Como volver a nacer, diría, pero me quedo corto. Estábamos hablando del inteligente paranoico Schreber, ¿y ese quién es? Se dirán. Schreber era un jurisprudente, un doctor en derecho de los tiempos de Freud que publicó Memorias de un, ay, Memorias de un enfermo paranoico, no me acuerdo bien, seguramente aquí en la nota 25 nos dirá, no dice, simplemente dice en mi trabajo sobre Schreber. Ay, gracias. Gracias, doctor Freud. Aquí dice nota, digo, volumen 12, afortunadamente tengo abierto aquí mi carpeta de Zoom y la carpeta que trabajamos del volumen 12, no la he eh, no la he pasado a mi otra memoria. Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Ese fue el trabajo que escribió el doctor Freud sobre un libro
publicado por el doctor Paul Schreber. S-C-H-R-E-B-E-R. Entonces les decía, era un doctor en Derecho, y no cualquier doctor en Derecho. Llegó a ser presidente de su Cámara de Representantes, es decir, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del derecho de las épocas de Freud, que tras algunos episodios, digamos, de alta tensión emocional, particularmente en su matrimonio, tuvo lo que se conoce aún al día de hoy como brotes psicóticos. Brotes psicóticos no quiere decir esquizofrenia, no. Es, digamos, como una intensa separación del individuo de su realidad personal y social. Una intensa separación, al menos en el doctor Schreber, que él mismo pudo controlar sin medicamentos, se internó, pero ese internamiento lo llevó justamente a tener una relación sumamente tensa, ya no con su esposa, sino con su médico, no el doctor Freud. No me acuerdo cómo se llamaba el psiquiatra del doctor Schreber, pero al respecto de estos rayos de Dios, era justamente como el doctor Schreber se representaba a sí mismo sus afectos, esa ligazón que tenía tanto con objetos como con personas a su alrededor. Así hablaba, digamos, el doctor Schreber. Los rayos de Dios, los rayos que vienen de Dios hacia mí y que me van a hacer mujer y voy a tener hijos de Dios, decía el doctor Schreber. Les dejaré también en el link de la descripción o al final de este video un trabajo al respecto de, bueno, el trabajo que hicimos del doctor Schreber, de todo el volumen 12, si ustedes gustan, un volumen también delicioso. Entonces, continuamos con el texto después de estos rayos de Dios del doctor Schreber, dice Freud. Aquí, como en una ocasión anterior, es decir, el trabajo sobre Schreber, esquivaremos el problema de averiguar de dónde provendría, repito, aquí como en una ocasión anterior, esquivaremos el problema de averiguar de dónde provendría la inclinación a proyectar hacia afuera procesos anímicos. Es decir, ¿por qué proyectamos, doctor Freud? No lo sé. Ahorita. Continuamos con el texto, ¿vale? Sean pacientes. Solo podemos arriesgarnos a formular en un supuesto. Esa inclinación a proyectar experimenta un refuerzo allí donde la proyección conlleva la ventaja de un alivio psíquico. Es decir, tendemos a proyectar por una necesidad, un alivio. Proyectar nos alivia, en otras palabras. Eso que la psiquiatría moderna aún al día de hoy y en tiempos del doctor Freud consideraba como patología es un alivio que se procura el paciente. Continuamos. Cabe esperar con certidumbre una ventaja así cuando las mociones que aspiran a la omnipotencia entran en recíproco conflicto. Entonces es evidente que no todas devendrán omnipotentes. Doctor Freud, se ha puesto usted poderoso de repente. Dice Freud, el proceso patológico de la paranoia se sirve, de hecho, del mecanismo de la proyección para tramitar tales conflictos surgidos en la vida anímica. Ahora bien, el caso paradigmático de ese conflicto es el que estalla entre los dos miembros de un par de opuestos. El caso de la actitud ambivalente que hemos descompuesto a fondo en la situación del doliente a raíz de la muerte de un deudo querido, véase página 65 y siguientes, un caso así nos parecería particularmente apto para motivar la creación de productos de proyección. Volvemos a coincidir en este punto con la opinión de los autores a cuyo parecer los espíritus malignos
fueron los primeros espíritus que nacieron, ciertamente, y que derivan la génesis de las representaciones del alma, de la impresión que la muerte provoca en los superstites, es decir, los sobrevivientes, aquellos a quienes se les murió alguien. Ajá. La única diferencia con nuestra posición es que no damos precedencia al problema intelectual que la muerte plantea al vivo, sino que situamos la fuerza que pulsiona a esa actividad exploratoria en el conflicto de sentimientos desatado en los superstites a raíz de aquella situación. Antes de continuar, este fue un trabajo que hicimos en el tabú de los muertos, la última parte del tercer capítulo. La última o la penúltima, no me acuerdo bien, creo que fue la penúltima, el tabú de los muertos. En aquel texto de Tótem y Tabú, tercera parte del capítulo 2, vimos cómo justamente en los muertos, las civilizaciones, los pueblos primitivos, identificaron sus primeros demonios, ajá, atribuyendo al muerto una envidia hacia los vivos, así como yo tengo algo que tú no, y por eso tú me envidias, y por eso te debo de tratar bien, mi querido muerto, mi querida muerta, para que no regreses por mí, por ejemplo. Ajá. De ahí llegamos, sin duda, a una noción ambivalente de esa experiencia que ciertamente aún al día de hoy no conocemos. ¿Por qué? Porque es imposible. El conocimiento simplemente acaba con la vida. El conocimiento, o al menos es mi postura inicial al respecto del conflicto entre la vida y la muerte. Lo que sí es que ante un vacío, la psique trabaja. Ante un vacío, la psique funciona de una manera muy particular. Ajá. Razón por la cual el psicoanálisis no puede ser psicoterapia. Si es psicoterapia, partirá de la intención de la salud mental. Si es psicoanálisis, partiremos de la nada. No llevaremos absolutamente ningún deseo a nuestros analizantes. Ninguna intención previa, ninguna intención de sanar su vida, de mejorar su vida, porque ciertamente, siendo sinceros, y es aquí donde es paradójico también, no podemos presumir de tener la receta para la salud mental y al mismo tiempo, palabras de Lacan que estoy interpretando ahorita de cierta manera, el psicoanalista no está cortado con las mismas tijeras que el analizante, que aquel que quiere hacer análisis. Ciertamente, estoy ahorita interpretando no que el psicoanalista sea mejor que sus pacientes, de ninguna manera. Sin embargo, el psicoanalista se distingue por haber hecho contacto y haber pagado con lágrimas, sudor y sangre. Me detengo ahí. Por haber siquiera rozado, vislumbrado, bosquejado su propio deseo. Miren que aquí es que se habla muy sencillo a veces del deseo. Se habla muy sencillo desde la experiencia objetiva. Uno es lo que quiere, uno hace lo que quiere, teóricamente. Pero si realmente nos ponemos a preguntar quién hace lo que quiere, poca gente podrá decir yo lo hago, incluso los criminales. Y ese es trabajo propio, ese es un trabajo mío, ese es parte de mi propia hipótesis. Los criminales operan desde una libertad social, pero no son libres, no pueden serlo. ¿Por qué? Porque están vivos.
Los criminales se introducen en esa vida porque desean, y por lo tanto, como desean, no son libres, no pueden serlo. Diremos, los muertos son libres, tampoco, porque no están vivos, no pueden siquiera moverse, no pueden hablar, no pueden levantarse y ir a comer una hamburguesa, si quisieran, no tienen dinero. Un muerto, como tal, no puede hacer uso de dinero. Pero, fuera de mi reflexión, regresemos al texto. Es que miren esto de que me quedé pensando justamente, la impresión de la muerte provoca en los superstites, en los supervivientes, en esta relación de demonio, me cuido del demonio. Y de repente, repito, la única diferencia de nuestra posición, la posición psicoanalítica, es que no damos precedencia al problema intelectual que la muerte plantea al vivo. Es decir, no se trata de lo que yo pienso, de ahí la noción de lo inconsciente, lo que yo no pienso, sino que aquello que soy y deposito en nosotros, en los muertos, sin duda, sino que situamos la fuerza que pulsiona a esa actividad exploratoria en el conflicto de sentimientos desatado en los superstites, en los sobrevivientes, a raíz de aquella situación. Es decir, él o ella ya no siente, yo sí. Y él o ella que están ahí, yo como el miembro de una tribu, tengo que hacer algo con eso que ocurre. He ahí la impresión. Sentimientos desatados, sentimientos ambivalentes de amor y odio hacia ellos, que ya no se defienden. Regresamos ahora sí al texto. Por tanto, la primera operación teórica del ser humano, la creación de espíritus, que bello doctor Freud, había surgido de la misma fuente que las primeras restricciones éticas a que se sometió, los preceptos guión tabú. Aquí es una práctica usual del doctor Freud unir frases con el objeto de dar un significado más aproximado a la idea que él tenía. Ajá. Continuamos. Empero, la igualdad de origen no permite prejuzgar la simultaneidad de la génesis. Si en efecto fue la situación del superstite frente al muerto la que por primera vez hizo mediativo al hombre de aquellos tiempos. Perdón, no es mediativo, es meditativo, es decir, caramba, eso me pone a meditar. Ajá. Y lo constriñó a ceder a los espíritus una parte de su omnipotencia y sacrificar un fragmento de libre albedrío de su obrar, de sus obras, de lo que él hace o podía hacer. Esas creaciones culturales habrían sido un primer reconocimiento de me lleva una palabra en griego. Es lo que les digo, este caballero, muy culto, pero su cultura, su cultez, haciendo una liga entre cultura y estupidez también, a veces estorba. No tengo idea de qué significa esta palabra en griego que les voy a poner en pantalla, pero es traducida como necesidad. Ajá, no les creo, traductores traidores. Permítanme un segundo, share screen. Aquí está. Ava, aquí está. Esto que estoy señalando en pantalla. Repito, Ava, Avar, Avarón, Avarox, Avarax, Avarán, no, es griego, solo sé que es griego. Si en efecto fue la situación del superstites frente al muerto la que por primera vez hizo meditativo al hombre de aquellos tiempos y lo constriñó, lo empujó, lo hizo mierda y lo movió a ceder a los espíritus una parte de su omnipotencia, porque, oh sí, al igual que los niños, los primitivos eran omnipotentes.
es decir, se creían omnipotentes, no eran, y sacrificar un fragmento de libre albedrío de su obrar, de sus posibilidades de acción, esas creaciones culturales habrían sido un primer reconocimiento de la necesidad que hace frente al que hace frente al narcisismo humano. Es decir, yo me doy de topes contra el mundo. Es decir, reconocemos al mundo por dolor, con dolor. Sabemos que estamos vivos porque las cosas duelen. Desafío imposible para la salud mental. Eliminen el dolor, quitan ustedes la posibilidad de percibir la vida. Pero bueno, dejemos ese problema para la psiquiatría moderna, que se hagan bolas con ella. Continuamos con el texto. El primitivo se habría inclinado ante el hiperpoder de la muerte con el mismo gesto en que parece desmentirla. Es decir, esa, aunque ya no se mueve, está vivo, está viva. Sí, ya no respira, tiene días de no respirar, pero hay que cuidarla. ¿Qué tal si me ataca? No, no, no. Voy a cuidar que los espíritus no me maten. ¿Por qué? Porque los espíritus viven y viven en las cosas. Animismo. Continuamos con el texto. Si osamos sacar ulterior partido de nuestras premisas, podemos preguntar qué pieza esencial de nuestra estructura psicológica es la que halla su espejamiento, su reflejo, y su retorno en la creación proyectiva de las almas y los espíritus. Que esto que el otro, chocolate, salud. Pues bien, es posible, perdón, es posible, ya quiero que sea posible. Es difícil, dice el texto. Mm. Ay, ay, ay. Vida, qué rico. Es difícil poner en entredicho que la representación primitiva del alma, por más que todavía diverja del alma posterior, totalmente inmaterial, coincide empero con esta en lo esencial, la esencia, una vez más. Concibe a una persona o cosa como algo doble, entre cuyos dos componentes se reparten las propiedades y alteraciones notorias en el todo. Esta dualidad originaria, según la expresión de H. Spencer en 1893, es ya idéntica a aquel dualismo que se anuncia en la división entre espíritu y cuerpo, corriente para nosotros, y cuyas indestructibles exteriorizaciones lingüísticas discernimos, por ejemplo, en la descripción del desmayado o del furioso. Entre comillas, está fuera de sí. Véase página 144. Estamos ahorita en la 97. Qué rápido. Continuamos. Lo que de ese modo nosotros, en un todo como los primitivos, ahí no hemos avanzado, continúa Freud, proyectamos a la realidad exterior, no ha de ser sino el discernimiento, la obtención, la abstracción, de un estado en que una cosa está dada a los sentidos y a la conciencia, está presente, se destaca esa palabra, junto al cual existe otro estado en que la cosa está latente, se destaca esa palabra, pero puede reaparecer. Vale decir, la coexistencia de percibir y recordar, o, llevado esto a términos generales, la existencia de procesos anímicos inconscientes. Junto a los conscientes, nota número 27. Esta sí la voy a leer ahorita. Véase mi breve trabajo sobre el uso del concepto inconsciente en psicoanálisis publicado por primera vez en los Proceedings de la Society for Psychical Research. Psychical. No sé cómo se lee esa che en medio de psychical.
Research, investigación. Sociedad para la Investigación Psíquica o Psicológica, no sé cómo leer eso, en 1912. Regresamos al texto principal. Podría decirse que el espíritu, entre comillas, de una persona o de una cosa se reduce en último análisis a su capacidad de ser recordada y representada cuando se encuentra sustraída de la percepción. Ay, doctor Freud. Doctor Freud. Es que en serio. Si ustedes ese es el primer video que revisan, les sugiero, les imploro por lo que ustedes más quieran. Escuchen los videos pasados, al menos los últimos 4, al menos, si les es posible. No sean flojos, no sean flojas y escuchen todo tótem y tabú. Todo tótem y tabú, nada más les pido. He tratado de que cada video se explique en sí mismo, pero esta elaboración ah, mm, es, si les dijera genial, también estaría tachando al doctor Freud de estúpido. Podría decirse que el espíritu de una persona o de una cosa, la esencia, esto es elaboración mía, ¿vale? La esencia de una persona o de una cosa se reduce a su capacidad de ser recordada y representada cuando no está. Así. Si podemos recordar, si podemos hablar de alguien cuando no está, es porque nos ha tocado su espíritu. Y estamos simplemente usando palabras. Punto. Estamos simplemente dejándonos penetrar por el espíritu del doctor Freud. Por eso, si yo dijera simplemente es un genio, me quedo corto. Me quedo corto. Otra forma de representarnos, otra forma de aproximarnos ahorita a este texto. El amor y el odio es lo que nos permite entrar en contacto con espíritus, con esencias, con personas, con objetos. Continuamos. Entonces, por favor, amen y odien. No se preocupen, serán ustedes amados y odiados. Bienvenidos a la vida. Dice el texto, claro está que no es lícito esperar que la representación actual del alma, entre comillas, ni de la primitiva, que su deslinde respectivo de otras partes, siga las líneas que la ciencia de nuestros días traza entre la actividad anímica consciente y la inconsciente. Antes bien, el alma animista reúne en su interior aspectos de ambos lados. Su índole fluida y móvil, su capacidad para abandonar el cuerpo, para tomar posesión permanente o pasajera de otro cuerpo. He ahí unos caracteres que recuerdan de manera inequívoca a la naturaleza de la conciencia. Pero el modo en que se mantiene oculta tras la apariencia personal recuerda a lo inconsciente en cuanto al carácter inmutable e indestructible. Hoy ya no lo atribuimos a los procesos conscientes, sino a los inconscientes. Y además consideramos a estos últimos
como los genuinos portadores de la actividad anímica. ¿No entendieron nada? Escuchen, estudien, lean, vivan la interpretación de los sueños. En serio, a veces, no hay por qué ocultarlo, el psicoanálisis tiene el carácter de una secta. A veces. Ujú. Y hablo de secta no en un sentido despectivo, no en un sentido de es peligro, peligro, peligro y hay que comulgar con Freud, aleluya, y todos somos felices y contentos porque gozamos de salud mental. No, ciertamente hablaremos de eso en otra ocasión, pero lo que quiero decir aquí es, estamos navegando por las abstracciones, por las conclusiones, por las elaboraciones hechas por el doctor Freud a partir de su trabajo con los sueños, con la interpretación de los sueños, y hecho a partir de su contacto con Charcot, su contacto con Breuer, que le permitió al doctor Freud notar, aquí hay algo, en los sueños hay algo, está una experiencia de tantas dimensiones que el doctor Freud denominó inconsciente, una experiencia corporal y no, una experiencia temporal y no, una experiencia subjetiva y colectiva. Solo de su trabajo, del proyecto de psicología pasando por estudios sobre la histeria hasta la interpretación de los sueños y posteriormente el chiste, su relación con lo inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana, 3 ensayos de teoría sexual y los casos arquetípicos. Podríamos llamarlos así. Ahorita estamos estudiando un texto específico que nos habla justamente sobre las manifestaciones del horror al incesto. Saludos, Omar. Un abrazo. Saludos, doctora Heiser, por favor, un abrazo. Todo mi amor y también algo de odio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Pero el texto, tremendo, tremendo. Fíjense, es que hay algo en lo inconsciente. Eso que este doctor, este caballero a mis espaldas, nombró inconsciente. Fíjense, inmutable e indestructible. Fluida, móvil, abandona el cuerpo y toma posesión de cosas, de cuerpos. No estoy hablando de espíritus, queridas, queridos. Es eso que somos y que nos empeñamos en negar, que nace de nosotros para regresar a nosotros de una forma u otra. ¿Demonios? Bueno, si quieren llamarlos así, adelante. Pero son nuestros. Repito, pero el modo en que se mantiene oculta tras la apariencia personal recuerda a lo inconsciente, en cuanto al carácter inmutable e indestructible, es decir, que no cambia y que no se puede destruir. Hoy ya no lo atribuimos a los procesos conscientes, sino a los inconscientes, y además consideramos a estos últimos como los genuinos portadores de la actividad anímica. He ahí, actividad anímica, lo que podemos asociar como psique, de acuerdo a la concepción del doctor Freud, y lo que la psicología actual busca desesperadamente al hacer su propuesta de una ciencia política, de todos tienen razón y por lo tanto nadie la tiene, por lo cual la psicología no tiene objeto de estudio,
no lo digo yo, escuchen. Escuchen a su alrededor, escuchen en su contexto. La psicología es desechada por gran parte de la sociedad, de la cultura actual, sin importar su papel en los planes de estudio, sin importar la actualización de esos planes de estudio. Si la psicología no reclama para sí un objeto de estudio, tiene poco futuro. Lo digo con tristeza, por todos aquellos que año tras año se enrolan en los planes de estudio de las universidades gratuitas y de paga aquí en México y en todo el mundo. Continuamos con el texto. Actividad anímica. Dijimos antes, página 70, que el animismo era un sistema de pensamiento, la primera teoría completa sobre el universo. Ahora extraeremos ciertas conclusiones de la concepción que el psicoanálisis tiene acerca de los sistemas. Nuestra experiencia cotidiana puede enseñarnos a cada momento las propiedades principales del sistema, entre comillas. Soñamos de noche y hemos aprendido a interpretar el sueño de día. El sueño, sin desmentir su naturaleza, puede ser desenmarañado y carecer de trabazón, pero también puede, al contrario, imitar el orden de las impresiones de una vivencia, derivar un episodio del otro y referir entre sí las piezas de su contenido. Miren, interesante. Parece conseguirlo mejor o peor, pero nunca de manera tan perfecta que no salga a la luz de alguna parte un absurdo, un desgarrón en su ensambladura. Bien, miren. Si sometemos el sueño a la interpretación, averiguaremos que el ordenamiento inconstante y desigual de los ingredientes del sueño es también algo que carece de toda importancia para entenderlo. Lo esencial del sueño son los pensamientos oníricos, ellos sí provistos de sentido, coherentes y ordenados. Ahorita, voy a dejar que el doctor Freud hable. Continuamos. Pero su orden es enteramente diverso del recordado por nosotros en el contenido manifiesto del sueño. La trabazón de los pensamientos oníricos se ha resignado y luego pudo perderse del todo o ser sustituida por la nueva trabazón del contenido del sueño. De manera casi regular, repito, casi regular. Ajá. Además de la condensación de los elementos del sueño, sobrevino un reordenamiento de estos, más o menos independientes del ordenamiento anterior. Para concluir, lo que se ha hecho con el material de los pensamientos oníricos en virtud del trabajo del sueño ha experimentado un nuevo influjo, la llamada, entre comillas, elaboración secundaria, cuyo evidente propósito es eliminar, en aras de un nuevo sentido, entre comillas, la falta de coherencia y la inteligibilidad, porque Freud, que resultaron del trabajo del sueño. Inteligibilidad. Miren, ya lo digo rápido, inteligibilidad. Wow. Ininteligibilidad. Ininteligibilidad. Es decir, que no es comprensible. Falta de coherencia. Que el sueño es como una locura. El sueño es como una locura. El sueño es como una locura. Que el sueño es como un delirio, no es comprensible, no es coherente. ¿No? Pero eso es porque nos queremos ocultar lo que el sueño nos trajo de nosotros para nosotros. Nota número 28, ya saben a dónde nos va a remitir. Y si no, están reprobados. Interpretación de los sueños. El tema de la elaboración secundaria se examina ampliamente en la interpretación de los sueños. ¡Ay, Strachey! ¡Strachey! Besos y abrazos, pero aquí dice nada más, volumen 5, páginas 485 y siguientes. Escuchen toda, lean toda la interpretación de los sueños. Es en verdad un texto histórico por cuanto su importancia. Regresamos al texto principal.
La elaboración secundaria del producto del trabajo del sueño, porque Freud es un excelente ejemplo de la naturaleza y los requisitos de un sistema. Repito, la elaboración secundaria del producto del trabajo del sueño. Entonces, el sueño tiene un trabajo, el trabajo tiene un producto y la elaboración secundaria es parte del producto del trabajo del sueño. ¿Ok? Seguimos. Una función intelectual dentro de nosotros exige de todo material de la percepción o del pensar del cual se apodere, unificación, trabazón e inteligibilidad. Aquí sí es inteligibilidad, no ininteligibilidad. Es decir, una función intelectual, algo de nosotros. Dejémoslo así. Ajá. Sencillito, sencillito como argentino. Una función intelectual, algo dentro de nosotros, exige de todo material de la percepción o del pensar, del cual se apodere, ñam ñam, algo dentro de nosotros que come, aunque ustedes no quieran y no crean. Exige de todo material de la percepción o del pensar del cual se apodere unificación, trabazón, que se traba, que se une, ajá, e inteligibilidad, es decir, que sea coherente. Y no vacila en establecer un nexo incorrecto cuando, a causa de particulares circunstancias, no puede asir, no puede agarrar el correcto. Pequeño problema. Continúa el texto. De tales formaciones de sistema no tenemos noticias solo por los sueños. También por las fobias, el pensar obsesivo y las formas del delirio. En las enfermedades delirantes, la paranoia, esto de la paranoia está entre paréntesis, la formación de sistema es lo más llamativo y gobierna el cuadro clínico, pero tampoco se la puede ignorar en las otras variedades de neuropsicosis. Y antes de avanzar, notemos, el doctor Freud ya está asociando lo que en sus tiempos era neurosis, el problema fundamental, perdón, el problema más popular, fundamental, más vastamente difundido en su población sobre salud mental, como una forma de cosmovisión, como una forma de relacionarse con el mundo. Continuamos. En todos los casos nos resulta luego posible demostrar que ha sobrevenido un reordenamiento del material psíquico hacia una nueva meta. Y ese reordenamiento es a menudo harto forzado a fin de que parezca concebible bajo el punto de vista del sistema. Es decir, te amo porque me dueles. Oh, no siempre, no siempre. A veces toma otras manifestaciones. Continuamos. Entonces, el mejor signo distintivo de la formación de sistema será que cada uno de sus resultados permita descubrir por lo menos dos motivaciones. Una que provenga de las premisas del sistema, llegado el caso, pues una motivación delirante, y una escondida, pero que nosotros nos vemos precisados a reconocer como la real y objetiva, la genuinamente eficaz. Aquí está un poquito difícil el texto. El mejor signo de formación de un sistema, de un síntoma, de una enfermedad mental, de una neurosis, no sé, sistema, dejémoslo así, será que los resultados nos permitan descubrir al menos dos motivaciones, que provenga de las premisas del sistema. Ajá. Es decir, una motivación delirante, es decir, yo para yo. Uh-huh. Y una escondida,
pero que nosotros nos vemos precisados a reconocer como la real y objetiva, genuinamente eficaz. Me lleva pifas, doctor Freud. Aquí sí les voy a ser sinceros, no entendí mucho, pero no se trata de entender. Ciertamente, permítanme un minuto, no me voy a ir. Estamos hablando de reordenamiento. Ajá. Reordenamiento, nueva meta. Ordenamiento harto forzado a fin de abrazar esto, digamos, estoy entendiéndolo así, esto que nosotros forzamos para alimentar una necesidad específica. Les dije, te amo porque me dueles. Ajá. ¿No sería más apto amar algo que a uno no le duele? Sí, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué amamos lo que nos duele? ¿Por qué no soltamos lo que nos duele? ¿O por qué retenemos eso que no va a ningún lado? Vamos a continuar a ver qué nos dice. Entiendo esto, motivación delirante es agarrar por agarrar, comer por comer, no por satisfacernos. Y una escondida. Ajá. Dos premisas del sistema, dos premisas de la neurosis, dos premisas de la humanidad, digámoslo así. Pero vamos a quedarnos en el texto, ¿vale? Ser específicos, ser estrictos. El doctor Freud está hablando de neurosis, comparándolas con un sistema cosmológico, uh-huh, cosmovisión, uh-huh, una relación del sujeto consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Una relación donde puede encontrar cosas que lo pueden satisfacer o la pueden satisfacer y no necesariamente las obtiene, sino que toma cosas que, por motivación delirante, toma por tomar. Ajá. Continúa el texto. Para ilustrarlo con un ejemplo, gracias, doctor Freud, tomado de la neurosis. En el ensayo sobre el tabú mencioné a una enferma cuyas prohibiciones obsesivas mostraban las mayores coincidencias con el tabú de los maoríes. Véase página 36. La neurosis de esta señora estaba dirigida a su esposo y culmina en la defensa frente a unos deseos inconscientes de que él muera. Ahora bien, su fobia manifiesta, es decir, el temor que podíamos observar, que es manifiesto, que es evidente, ajá, sistemática, es decir, ordenada, va referida a la mención de la muerte en general, y en ella se pasa por alto enteramente a su marido, quien nunca es objeto de un cuidado consciente. Un día lo escucha impartir la orden de que se lleven su navaja de afeitar, que había perdido filo, a cierta tienda donde la afilarían, pulsionada o empujada por una peculiar inquietud. Ella misma se pone en camino hacia esa tienda y a la vuelta de este reconocimiento pide a su marido que deseche para siempre esa navaja, pues ha descubierto que junto a la tienda por él nombrada se encuentra un depósito de, no sé qué es esto, catafalcos, artículos fúnebres, etcétera. ¿Qué será un catafalco? Creo que tengo abierto mi navegador, permítame. No, me temo que no. A ver, de teléfono, San Google en mi teléfono. ¿Qué es un catafalco? Catafalco. Armazón cubierto con tela negra que representa un sepulcro y que se levanta en los templos para celebrar los funerales por un difunto. Oh, miren, tengo imágenes de catafalcos. Miren.
Es algo así. A ver. Oh, miren. Se oculta. Este es uno, pero hay muchos. Este es bello. A ver, así se ve más grande. Se alcanza a ver un féretro. Creo que no lo puede enfocar la cámara. Ahí está. Abajo de eso hay un féretro. Entonces el catafalco es lo que tapa. Regresamos al texto. Entonces la mujer encuentra que junto a la tienda donde se afila la navaja de afeitar de su marido, venden esto y dice ya no, esa navaja no, porque muerte para ti no. No, 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 no. No lo dijo, pero lo podemos intuir, como simbolizar, ¿vale? Continuamos. Y le dice que las navajas, por su uso, han entrado en una conexión indisoluble con los pensamientos de muerte. Pues bien, esta es la motivación sistemática de la prohibición. Nosotros podemos estar seguros de que la enferma, aún sin el descubrimiento de aquella vecindad, es decir, de aquella cercanía, de donde afilan y donde preparan a los muertos, habría vuelto a casa con la prohibición de la navaja. En efecto, para ello le habría bastado con tropezar camino a la tienda con una carroza fúnebre, una persona vestida de luto o la portadora de una corona funeraria. Es decir, ya la liga estaba hecha antes de que emprendiera. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad paranoica, digo, la enfermedad neurótica, el deseo de muerte estaba ahí, el deseo de muerte. Continuamos. La red de las condiciones era bien extensa para poder capturar su presa en cualquier caso. Eso que quiere comer, pero quiere comer la muerte, específicamente de su marido. Pero es tan intenso que lucha fuertemente contra eso y termina manifestándose de otras maneras. Y luego era asunto suyo si quería cerrarla o no. Se pudo comprobar con certeza que ella no activó en otros casos las condiciones de la prohibición. En tales casos era de rigor que dijera que había sido un, entre comillas, mejor día. Ok. La real y efectiva causa de la prohibición de la navaja era, desde luego, como fácilmente lo colegimos, su renuencia a poner un acento placentero sobre la representación de que su marido pudiera cortarse el cuello con la navaja afilada. De una manera en un todo semejante se perfecciona y detalla una inhibición de caminar, una abasia o una agorafobia, toda vez que este síntoma haya logrado elevarse a la condición de un sustituto de un deseo inconsciente. Estoy cambiando la palabra subrogador por sustituto. Continúa, y de defensor frente a este, es decir, yo levanto mi síntoma, que al mismo tiempo es un sustituto de mi deseo y una defensa hacia él. Todo lo que, todo lo otro que preexiste en el enfermo, permítanme. Ya estamos en la página 100, queridas, queridos. Terminamos esto en la 102. Página 100, repito. Todo lo otro que preexiste en el enfermo, de fantasías inconscientes y de reminiscencias eficaces, esfuerza por esta salida una vez abierta. Es decir, busca por esta salida el síntoma una vez abierta. En procura, es decir, en búsqueda de una expresión sintomática y se inserta dentro de un ordenamiento nuevo, acorde al fin, en el marco de la perturbación
de la marcha, es decir, no puedo caminar. Ujú. Acorde al fin. Oh, hay mucho trabajo al respecto, pero voy a continuar con el texto. También les voy a recomendar mucho estudios sobre la histeria y los casos clínicos. Sería, dice Freud, sería por esto infecundo y en verdad insensato que desde el comienzo que se quisiera comprender la ensambladura del síntoma y los detalles de una agorafobia, por ejemplo, a partir de su premisa básica. Permítame. Ay, perdón. Es decir, no es el mismo deseo en el mismo síntoma. ¿Por qué? Como individuos nos relacionamos distinto con el mundo de representaciones. Continuamos. Lo único aparente es toda la consecuencia y el rigor de la trabazón. Una observación más aguzada puede, como en el caso de las fachadas que forma el sueño, descubrir las enojosas inconsistencias y arbitrariedades de la formación de síntoma, o, entiéndase aquí también, la razón por la cual es cada vez más difícil para las sociedades psiquiátricas organizar sus cuadros clínicos o patologías, o bien la razón por la cual, escúchenme bien, la enfermedad mental, no porque yo lo diga, sino porque los gobiernos, las economías, las sociedades, los pacientes, los mismos psiquiatras van a demandar que no se sigan haciendo estructuras clínicas de forma arbitraria. Continuamos con el texto. Los detalles de una fobia sistemática semejante toman su motivación real de unos determinantes escondidos. Y no hace falta que ellos tengan nada que ver con la inhibición de caminar. Por eso las configuraciones de una fobia así son tan diversas en diferentes personas y tan contradictorias. Porque no hay una relación lineal del ser humano con el deseo. Porque al fin y al cabo el deseo es subjetivo, es una producción subjetiva. Y así como el deseo es una producción subjetiva, de una fobia, de un deseo devenido fobia, hay una relación que no es lineal. Hay una relación que es desconocida, de ahí la necesidad de la investigación, de ahí el psicoanálisis, no como una psicoterapia, no como un te voy a procurar salud mental, sino como un vamos a investigar en qué consiste ese nexo entre el síntoma y tú, entre el síntoma y yo. Continúa el texto. Si ahora intentamos el camino de regreso al sistema del animismo, de que nos estábamos ocupando, ciertamente, doctor Freud, inferiremos de nuestras intelecciones sobre otros sistemas psicológicos que aún entre los primitivos la motivación de cierta costumbre o precepto por referencia a la, entre comillas, superstición, no necesariamente será la única ni la genuina, ni nos dispensará de la obligación de buscarle los motivos escondidos. Bajo el imperio de un sistema animista, lo único posible es que todo precepto y toda actividad reciban una fundamentación sistemática. Hoy lo llamaríamos, entre comillas, supersticiosa. Entre comillas, superstición es como, entre comillas, angustia, como, entre comillas, sueño. Voy a leer distinto eso, ¿vale? Superstición es como angustia, como sueño, como demonio, una de las provisionalidades psicológicas en curso antes que naciera la investigación psicoanalítica. Doctor Freud, me adelanté, perdóneme, pero nuevamente, son recursos lingüísticos para aproximarnos a fenómenos que podemos nombrar a partir de la investigación psicoanalítica. Investigación, es decir,
actividad científica que pretende descubrir las fuerzas operantes en un síntoma. Continúa el texto. Si se escruta, es decir, si se busca escrutar, escrutinio, investigar, indagar, tras estas construcciones, unas mamparas que se interponen al discernimiento a modo de defensa, se vislumbra que hasta hoy la vida anímica y el nivel de cultura de los salvajes no han sido apreciados como merecerían. Si se toma la represión de lo pulsional como una medida del nivel de cultura alcanzado, es preciso confesar que también, bajo el sistema animista, acontecieron progresos y desarrollos que se menosprecian injustamente a causa de su motivación supersticiosa. Es decir, queridos doctores en psiquiatría, pueden seguir viendo los horóscopos, pueden seguir creyendo en una de tantas psicoterapias. Nadie los va a condenar. Tampoco ustedes lo van a hacer público, pero eso pasa. Continuamos. Si averiguamos que guerreros de una tribu salvaje se imponen, se imponen la máxima castidad y pureza en el mismo momento en que pisan el sendero de la lucha, véase Fraser, página 158, 1911, creeremos obvia esta explicación. Eliminan su inmundicia para que el enemigo no se apodere de esa parte de su persona y les haga daño por medios mágicos. Análogas motivaciones supersticiosas conjeturaremos respecto de su templanza. Pero el hecho de la renuncia de lo pulsional subsiste, es decir, la negación de las necesidades propias. Renuncia de lo pulsional. Permanece. Comprenderemos mucho mejor este caso suponiendo que el guerrero salvaje se impone tales restricciones para restablecer un equilibrio, pues está en vías de consentirse la plena satisfacción de ordinario prohibida de unas mociones crueles y hostiles. Es decir, ahí hay un refinamiento, no es moral, es una búsqueda de nivelación. Si voy a matar, voy a procurar también no dar vida. ¿Por qué? Es diferente. Continuamos con el texto. Lo mismo es válido para numerosos casos de restricción sexual durante el tiempo en que se realizan trabajos difíciles o de responsabilidad. Por más que estas prohibiciones invoquen como fundamento un nexo mágico, es inequívoca la representación que está en su base. Ganar mayor fuerza por renuncia a una satisfacción pulsional. Y no se puede ignorar que, sin que obste su racionalización mágica, tales prohibiciones pueden tener una raíz higiénica. En tanto, los hombres de una tribu salvaje están empeñados en cazar, pescar, guerrear, recolectar preciosas sustancias vegetales. Sus mujeres permanecen en casa sometidas a numerosas restricciones oprimientes. Los salvajes mismos les atribuyen un efecto simpatético, ahorita vemos qué es eso, operante a la distancia, sobre el feliz resultado de la expedición. Antes de continuar, ¿qué es simpatético? Simpatético. Simpatético dice Wikcionario. Miren, esto no lo había visto. Esto debe ser nuevo, no lo... De sentimientos afines, dice la Real Academia. Dice el Wikcionario, con cualidades que inspiran sentimientos de agrado, afecto, cordialidad o comunión. Ok.
numerosas restricciones oprimentes. Los salvajes mismos les atribuyen un efecto de... ¡Ay, caray! Es decir, como yo me voy de casa, vas a demostrar qué tanto me amas por cuánto sufres mi ausencia. Y en la medida que tú sufras, a mí me va a ir bien en este empeño. ¿Por qué? Estamos conectados. Continuamos. Sin embargo, no hace falta una gran agudeza para colegir que ese factor eficaz en la lejanía no puede ser otro que el recuerdo del hogar, la añoranza de los ausentes, y que tras esas vestiduras se esconde la buena intelección psicológica de que los hombres solo harán un óptimo trabajo si están completamente tranquilos sobre el paradero de sus no resguardadas esposas. Otras veces se enuncia de manera directa, sin motivación mágica, que la infidelidad conyugal de la mujer hace fracasar los empeños del marido que se ha ausentado para cumplir una tarea responsable. Los innumerables preceptos tabú a que están sometidas las mujeres de los salvajes durante su menstruación son motivados, se cree, por el horror supersticioso a la sangre y sin duda tienen ahí un fundamento real. Pero andaría errado quien omitiese la posibilidad de que ese horror a la sangre estuviera también al servicio de propósitos estéticos e higiénicos, que en todos los casos se ven obligados a vestirse de motivaciones mágicas. No se nos escapa que con estos intentos de explicación nos exponemos a un reproche. Atribuiríamos a los salvajes contemporáneos una fineza de actividades anímicas que excede de lo verosímil, es decir, de lo posible, de lo creíble. Pero, opino fácilmente, podría sucedernos con la psicología de estos pueblos que han permanecido en el estado animista, lo que nos ocurre con la vida anímica del niño. Nosotros, los adultos, ya no la comprendemos, y ello se debe a que hayamos subestimado tanto su riqueza y sutileza. Es decir, olvidamos ser niños. Olvidamos la riqueza de nuestra propia vida infantil, rica y sutil. Continuamos. He de considerar todavía un grupo de preceptos tabú no explicados hasta hoy, y lo haré, porque admiten un establecimiento familiar, un esclarecimiento familiar, no un establecimiento, un esclarecimiento familiar al psicoanalista. En muchos pueblos salvajes está prohibido en diversas circunstancias tener en la casa armas aguzadas e instrumentos cortantes. Fraser menciona una superstición alemana que nos permite dejar un cuchillo que no permite, perdón, Fraser menciona una superstición alemana que no permite dejar un cuchillo con el filo hacia arriba. Dios y los ángeles podrían herirse. No se discierne en este tabú la vislumbre de ciertas, entre comillas, acciones sintomáticas en que unas malignas mociones inconscientes podrían esgrimir el arma filosa. Nota número 29. Se hallará un examen de la superstición, nos dice James Strachey, en el texto Psicopatología de la vida cotidiana, es decir, volumen 6 de Las obras completas de Sigmund Freud, edición Amor Ortu. En relación con la neurosis obsesiva, véase El historial del hombre de las ratas. Los dos textos, Psicopatología de la vida cotidiana y El hombre de las ratas, ya están en este canal. Se los dejo en la descripción o al final del video. No me va a alcanzar tanto, al final solo puedo poner hasta 4 y ya pasó
estudios sobre la histeria, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana. Hablamos del caso Schreber. Creo que ya son todos. El hombre de la rata sería el quinto y solo puedo poner hasta 4 elementos al final de un video, entonces se los dejo en la descripción todos. Cuídense mucho, nos estamos viendo para el capítulo 4 de Tótem y Tabú. Tiene por título El retorno del totemismo en la infancia. Comenzaremos la primera parte en la página 103 y debo decirles, todavía tenemos, ya no tanto, ¿eh? De la 103 a la 162 seguirá siendo Tótem y Tabú. Entonces tenemos otro ratito más, 59 páginas por delante. Para acabar Tótem y Tabú, el volumen 13 tiene otros títulos, pero ya nos iremos ocupando de ellos conforme avance el tiempo. Por el momento, cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Gracias, doctor Freud. ¿Cómo se pone? A ver. Me hace falta un cigarro, pero de hecho tendría que ser un puro y no sé dónde comprar puros, al menos no ahorita. Luego veré. Bye.